Lo que está pasando alrededor de José Luis Rodríguez no duele solo porque estemos hablando de una estrella inmensa de la música latina. Duele porque detrás del nombre, detrás del apodo de El Puma, detrás de la voz que acompañó la vida de millones de personas, hay hoy un hombre de 83 años que ya no puede ser visto solo como símbolo, sino como ser humano. Un ser humano que ha enfrentado una batalla de salud brutal, que ha tenido que reconstruirse después de un doble trasplante de pulmón, y que además carga desde hace años con una historia familiar marcada por silencios, distancias y heridas que el tiempo no siempre sabe cerrar. Y eso es precisamente lo que vuelve esta historia tan inquietante. No se trata solo de rumores, ni de titulares inflamados, ni de frases lanzadas para sacudir al público. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata del momento en que una figura que parecía invencible empieza a recordarnos que también puede quebrarse, que también puede sentir miedo, que también puede llegar a un punto de la vida en el que lo más valioso ya no es el aplauso sino la paz. Ya no es la fama sino la cercanía. Ya no es la ovación sino saber quién sigue ahí cuando se apagan las luces. Durante años el público vio a José Luis Rodríguez como un hombre fuerte, dominante, elegante, dueño absoluto del escenario. Pero la vida real no siempre respeta la imagen que construye la fama. Y cuando entran en escena la enfermedad, la edad, los recuerdos y además una relación familiar tensa, de la que tanto se ha hablado, el relato deja de ser una historia de celebridad y se convierte en una herida humana que toca fibras muy íntimas, porque todos entienden el miedo a envejecer. Todos entienden el dolor de una llamada que no llega. Todos entienden lo que significa sentir que aún queda algo por decir y no saber si habrá tiempo. Por eso esta historia atrapa tanto. Porque no habla solo de José Luis Rodríguez. Habla del precio oculto de la gloria. Habla de lo que pasa cuando alguien que fue gigante ante el mundo entero tiene que enfrentarse a lo único que ningún artista puede dominar por completo: su propio cuerpo, su propia historia y sus propios vínculos. Habla de la fragilidad que aparece cuando el personaje público ya no basta para tapar lo que duele en privado. Y habla también de esa verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar, que a veces las tragedias más grandes no hacen ruido, no estallan de golpe, no llegan con un escándalo. A veces se construyen en silencio, con distancia, con palabras no dichas, con abrazos que se posponen demasiado. En esta historia vamos a entrar con cuidado, pero sin apartar la mirada. Vamos a recorrer el peso real de su legado, los golpes que le dio la vida, los rumores que han desatado nuevas preguntas, y sobre todo esa zona delicada donde la fama, la enfermedad y la familia se mezclan hasta formar una tormenta emocional que nadie puede mirar con indiferencia. Porque cuando un ídolo envejece, el público no solo observa su caída posible, también se enfrenta a su propio miedo. Y cuando un padre, un artista y una leyenda parecen acercarse a una etapa más frágil, lo que está en juego ya no es el espectáculo. Lo que está en juego es la dignidad del tiempo y todo lo que todavía podría sanar antes de que sea demasiado tarde. Antes de hablar del dolor, hay que hablar del tamaño del hombre. Porque si uno no entiende quién fue José Luis Rodríguez para la música latina y para la televisión hispana, entonces tampoco entiende por qué esta historia golpea tanto. El Puma no apareció de la nada, ni se convirtió en leyenda por accidente. Su nombre se construyó durante décadas, con escenario, disciplina, magnetismo, y una presencia que pocas figuras lograron sostener con esa fuerza. Desde Venezuela hasta México, desde la radio hasta las telenovelas, desde el disco romántico
hasta la imagen del galán sólido que parecía atravesarlo todo sin doblarse su figura, fue creciendo hasta convertirse en una referencia emocional para generaciones enteras. José Luis Rodríguez nació en Caracas y desde muy joven encontró en la música un camino que no solo le permitió abrirse paso, sino también definir una identidad. Antes de convertirse en el Puma, fue simplemente un hombre buscando un lugar en un mundo donde no bastaba con tener voz. Había que tener constancia, carisma y resistencia. Y él tuvo las tres. Su carrera comenzó a tomar forma en los años 60, cuando fue entrando en circuitos musicales y escenarios que le dieron experiencia, visibilidad y algo todavía más importante, oficio. No era solo un cantante con talento. Era un hombre aprendiendo a dominar el tiempo, la emoción y la atención del público. Después vino ese crecimiento que pocas veces se da con tanta claridad. El paso por festivales, la exposición televisiva, las telenovelas, los discos, las giras. Todo fue construyendo una figura que ya no pertenecía solo a un país. José Luis Rodríguez empezó a convertirse en un rostro familiar en muchos hogares de América Latina, y eso cambia por completo la relación con el público. Un cantante puede gustarte. Un actor puede entretenerte, pero alguien que canta y además entra a tu casa a través de la televisión, se vuelve parte de tu memoria, se instala en tu rutina, en tus recuerdos, en etapas completas de tu vida. Y así fue como él dejó de ser solo artista para convertirse en símbolo. Luego llegó el apodo que terminaría marcando su destino para siempre. El Puma. Un nombre corto, fuerte, inolvidable. Un nombre que no solo funcionó como sello artístico, sino como declaración de carácter. Porque cuando la gente decía el Puma no pensaba únicamente en canciones. Pensaba en autoridad, en elegancia, en seguridad, en una masculinidad escénica que dominó una época entera. Había en él algo que no parecía pedir permiso. Algo que llenaba la pantalla y el escenario con una naturalidad que para muchos era hipnótica. Ese fue su gran poder. No solo interpretaba, imponía una presencia, y esa presencia fue sostenida durante años con una carrera inmensa. Discos, éxitos, giras, televisión, entrevistas, apariciones públicas, una imagen impecable que parecía resistir incluso el paso del tiempo. Mientras otros artistas iban perdiendo centro, él seguía siendo una figura reconocible. Una voz con historia, un nombre con peso. No era una moda pasajera, era una institución emocional para una parte enorme del público latino. Y ahí está una de las claves de todo lo que vino después. Cuando una figura así muestra una grieta, esa grieta no se percibe como un detalle, se percibe como un golpe simbólico. Porque la gente no ve solo a un hombre cansado, ve a una leyenda enfrentándose a algo que ninguna leyenda puede evitar: la vulnerabilidad. Eso explica por qué cualquier noticia alrededor de José Luis Rodríguez despierta tanto interés y tanta emoción. Porque no estamos hablando de un famoso más. Estamos hablando de alguien a quien muchas personas asociaron con fuerza, con permanencia, con control. Y cuando ese tipo de figura empieza a ser mencionada junto a palabras como fragilidad, enfermedad, distancia o sufrimiento, el impacto no viene solo de la noticia. Viene del contraste. Viene de ver cómo el ídolo, que parecía más grande que la vida, termina siendo tocado por las mismas preguntas que nos persiguen a todos. ¿Cuánto tiempo queda? ¿Quién permanece? ¿Qué heridas siguen abiertas? ¿Y qué cosas ya no pueden seguir postergándose? Por eso, antes de entrar en lo más doloroso, había que detenernos aquí. Había que mirar de frente lo que José Luis Rodríguez representó y sigue representando.
porque solo entendiendo la magnitud de su figura se puede comprender la profundidad de esta historia. No estamos viendo simplemente a un cantante envejeciendo. Estamos viendo a un hombre que durante décadas fue imagen de fortaleza, enfrentarse a una etapa donde la fuerza ya no puede medirse solo en aplausos. Y cuando eso ocurre, cuando el personaje empieza a ceder espacio al ser humano, es cuando la historia deja de ser pública y empieza a doler de verdad. Y entonces llegó el golpe que cambió por completo el sentido de su historia. Porque una cosa es envejecer frente al público, y otra muy distinta es sentir que el propio cuerpo empieza a convertirse en territorio incierto. José Luis Rodríguez no tuvo que enfrentar una simple pausa, ni un susto menor. Tuvo que enfrentarse a una batalla real, dura, agotadora, una de esas pruebas que obligan a cualquier ser humano a replantearse su relación con la vida. La fibrosis pulmonar idiopática y el posterior doble trasplante de pulmón marcaron un antes y un después en su existencia. No como una anécdota médica, sino como una fractura profunda en la identidad de un artista cuya voz y cuya respiración eran parte esencial de todo lo que era. Para cualquier persona perder seguridad sobre su propia salud ya es devastador. Pero para un cantante, para alguien que construyó su vida entera desde la voz, desde el aliento, desde la potencia del escenario, la amenaza adquiere otra dimensión. El pulmón no era para él un órgano más. Era instrumento, fuerza, presencia, continuidad. Era una parte viva de su identidad pública y privada. Por eso lo que vivió no fue solo un tratamiento. Fue una confrontación brutal con la posibilidad de dejar de ser quien había sido durante décadas. Y ahí es donde esta historia se vuelve todavía más humana. Porque detrás del nombre inmenso apareció el hombre vulnerable, el hombre obligado a esperar, a depender, a resistir, sin saber con certeza qué vendría después. Hay algo muy duro en ese tipo de procesos, y es que nadie puede sostener una imagen invencible cuando el cuerpo empieza a imponer sus propias reglas. De pronto ya no importan tanto los homenajes, ni los escenarios, ni los recuerdos gloriosos. Lo que importa es si puedes respirar con normalidad, si puedes dormir tranquilo, si el siguiente examen médico traerá alivio o nuevas preocupaciones. Lo que importa es aprender a vivir con disciplina, con controles, con límites, con una fragilidad que antes parecía ajena. Y para un hombre como José Luis Rodríguez, que durante tantos años fue percibido como símbolo de fuerza, aceptar esa nueva condición debió haber sido una experiencia profundamente transformadora. Lo más impactante es que no se trató solo de sobrevivir físicamente. También tuvo que atravesar una transformación emocional enorme. Porque después de una cirugía así, después de sentir tan cerca la posibilidad del quiebre definitivo, la vida ya no se mira igual. Cambia el ritmo con el que uno piensa. Cambia la forma de valorar el tiempo. Cambia incluso la manera en que se entienden los conflictos, los silencios y las prioridades. A cierta edad, después de una prueba así, uno ya no quiere ganar discusiones. Quiere ganar días en calma. Quiere mañana sin miedo. Quiere cercanía real. Y por eso todo lo que rodea hoy su historia se siente más delicado, más profundo, más doloroso. Porque no estamos viendo solo a un artista recordando viejos tiempos. Estamos viendo a un hombre que ya atravesó el umbral de la fragilidad y sabe perfectamente que el tiempo pesa de otra manera. A eso se suma otro elemento que vuelve aún más intensa la percepción del público. Cada aparición suya, cada entrevista, cada gesto, cada palabra, ya no se observa con la ligereza con la que se miraba antes. La gente ya no solo quiere escucharlo, también quiere comprobar cómo está, cómo respira, cuánto cansancio refleja, cuánta fuerza conserva.
Y aunque esa mirada se disfrace de cariño, también puede convertirse en una carga inmensa, porque hay algo muy cruel en sentir que cada vez que apareces frente al mundo, ya no te están mirando por lo que haces, sino por lo que temen que te pase. Ese cambio de mirada es silencioso, pero devastador. Te transforma de ídolo activo en figura vigilada. Te convierte en alguien sobre quien todos proyectan sus miedos. Y como si eso no bastara, en 2025 volvió a hablarse de otro episodio de salud delicado, un infarto del que él mismo habló públicamente. Eso hizo que muchas personas sintieran todavía más inquietud alrededor de su presente. Porque cuando se acumulan la edad, un historial médico tan serio y una vida marcada por la exposición pública, cualquier nueva señal despierta preocupación, especulación y una oleada de interpretaciones que no siempre nacen de la verdad, sino del temor. Y ahí es donde esta historia exige sensibilidad, porque el dolor real no necesita adornos. La vulnerabilidad real no necesita exageración. Lo que José Luis Rodríguez ha vivido ya es suficientemente fuerte como para entender que detrás del mito hay un ser humano que conoce de cerca el miedo, la incertidumbre y el valor inmenso de seguir aquí. Por eso, antes de entrar en el terreno más espinoso de los rumores y de la familia, había que detenerse en esta parte. Había que entender que la fragilidad no apareció como una idea abstracta, sino como una experiencia concreta que le cambió la vida. Y cuando un hombre pasa por algo así, también cambian sus silencios, sus gestos, sus prioridades y su manera de habitar el mundo. Esa es la base emocional de todo lo que viene después, porque solo comprendiendo la magnitud de su batalla personal, se puede sentir la verdadera tensión de esta historia. No es el morbo lo que pesa, es la conciencia de que incluso los que parecían invulnerables, un día también tienen que aprender a vivir con miedo, con memoria, y con la esperanza de que todavía quede tiempo para sanar lo que más importa. Y es justo aquí donde la historia deja de ser solamente la de un artista que sufrió por su salud y empieza a tocar una fibra todavía más delicada, la de la familia. Porque cuando una persona envejece, cuando atraviesa una enfermedad seria, y cuando además ha vivido bajo reflectores durante tanto tiempo, los vínculos más cercanos adquieren un peso inmenso. Ya no se trata solo de quién estuvo en los mejores años, ni de quién compartió la gloria, ni de quién apareció en las fotos importantes. Se trata de quién permanece cuando el cuerpo falla, cuando el orgullo pesa, cuando el tiempo empieza a encogerse y las conversaciones pendientes se vuelven más urgentes que nunca. En el caso de José Luis Rodríguez, el tema familiar ha sido durante años una zona sensible, una de esas heridas públicas que nunca terminan de cerrarse, porque siempre hay una entrevista, una declaración o un silencio que vuelve a abrir preguntas. Su historia con Lila Morillo forma parte de una etapa muy recordada de su vida, no solo por lo que significó sentimentalmente, sino también por el peso mediático que tuvo esa unión. De esa relación nacieron Liliana y Lilibeth, y con el paso del tiempo, el público fue viendo cómo alrededor de ese núcleo aparecían señales de distancia, tensiones y una sensación persistente de fractura. No una fractura escandalosa en un solo instante, sino algo mucho más difícil de reparar, una distancia que se instala lentamente y que un día ya parece normal, aunque por dentro siga doliendo. Ese es precisamente uno de los aspectos más tristes de esta historia. Hay familias que no se rompen con un grito, se rompen con la acumulación de omisiones de palabras, mal dichas, de tiempos, mal elegidos, de decisiones que cada uno interpreta desde su propia herida. A veces el daño no llega por una traición gigantesca, sino por pequeñas ausencias repetidas.
por no haber estado, por no haber sabido escuchar, por haber supuesto que habría otra oportunidad para hablarlo. Y cuando eso ocurre en una familia conocida, el público suele cometer el peor error posible: elegir culpables, sin conocer el mapa completo del dolor. Pero las relaciones más profundas rara vez caben dentro de un juicio rápido. Siempre hay matices, siempre hay versiones íntimas, siempre hay cosas que desde afuera no se entienden del todo. Luego vino la nueva etapa de José Luis Rodríguez, su vida con Carolina Pérez y el nacimiento de Génesis Rodríguez, una hija que también se haría conocida públicamente. Y en este punto aparece una verdad humana que muchas veces la gente evita decir en voz alta. Cuando un padre rehace su vida, cuando forma un nuevo hogar, cuando el tiempo lo empuja a construir otra etapa, los hijos de la historia anterior pueden sentir que algo cambió para siempre. Aunque nadie lo diga así, aunque el amor no sea una competencia, aunque desde fuera parezca que todo debía acomodarse con naturalidad, la vida real no funciona siempre de esa manera. Hay hijos que sienten desplazamiento. Hay padres que creen que avanzaron, pero sin darse cuenta, dejaron asuntos sin resolver. Hay silencios que se vuelven más largos con los años. Y cuando se intenta regresar, ya no se sabe cómo hacerlo sin reabrir viejas heridas. Eso es lo que vuelve tan doloroso todo lo que rodea hoy esta historia. No porque el público conozca cada detalle, sino porque se percibe algo que muchos han vivido en su propia casa. La dificultad de volver a acercarse cuando el tiempo ya endureció las emociones. Una pelea fuerte puede ser devastadora, sí, pero a veces hay algo más destructivo. Todavía, la distancia larga, la distancia que se hace costumbre. La distancia en la que nadie termina de dar el primer paso, porque cada uno cree que ya es tarde, o que el otro no quiere. Y en el fondo, esa clase de distancia es una forma de tristeza muy difícil de explicar. No tiene un estallido visible, no siempre tiene una escena definitiva, pero deja una sensación amarga que lo contamina todo. Por eso cuando hoy aparecen rumores, interpretaciones o frases que intentan resumir la situación familiar de José Luis Rodríguez en un titular feroz, lo que se pierde es la complejidad humana. Porque ninguna familia cabe en una sola versión. Ningún padre es solamente lo que dicen sus críticos, ni ningún hijo es solamente lo que otros interpretan desde afuera. Detrás de cada silencio puede haber orgullo. Sí, pero también puede haber miedo, dolor, decepción, cansancio o simplemente una incapacidad profunda para encontrar la forma correcta de regresar. Y cuando esa dificultad se arrastra durante años, cada nuevo episodio público se siente como sal sobre una herida antigua. Lo más fuerte es que a cierta edad, todo eso empieza a pesar de otra manera. Cuando alguien es joven, siempre parece que habrá tiempo. Tiempo para aclarar, para perdonar, para reencontrarse, para bajar la guardia. Pero cuando la vida ya te obligó a mirar de cerca la fragilidad, cuando la enfermedad te recordó que nada está garantizado, las tensiones familiares dejan de ser un asunto pendiente más y se convierten en algo mucho más profundo. Se convierten en preguntas dolorosas. ¿Qué quedó sin resolver? ¿Quién sigue lejos? ¿Qué abrazo no llegó? ¿Qué palabra no se dijo? ¿Qué parte de la historia todavía duele demasiado como para tocarla? Y ahí es donde esta historia deja de ser espectáculo y se convierte en espejo, porque todos entienden el miedo de que el tiempo avance más rápido que la reconciliación. Antes de entrar en los rumores más duros y en las frases que tanto se han compartido, había que pasar por aquí. Había que detenerse en esta zona íntima, compleja, incómoda, donde no existen respuestas fáciles ni sentencias limpias. Porque si algo vuelve tan potente esta historia,
no es solo la figura de El Puma, ni solo su enfermedad, ni solo la fama que lo rodeó durante décadas. Es esta mezcla de grandeza pública y dolor privado. Es la sensación de que mientras el mundo sigue mirando al ídolo dentro de la familia, puede seguir latiendo una historia mucho más frágil, mucho más silenciosa y mucho más difícil de reparar de lo que cualquier titular se atreve a admitir. Y ahora llegamos al punto más delicado de todos, el territorio, donde el dolor real se mezcla con la maquinaria del rumor. Porque una cosa es la historia comprobable de un artista que ha enfrentado enfermedades graves y tensiones familiares visibles durante años, y otra muy distinta es todo lo que Internet fabrica a partir de una frase incompleta, un gesto aislado o un titular diseñado para sacudir emociones. En los últimos tiempos han circulado expresiones muy fuertes alrededor de José Luis Rodríguez, frases que hablan de días finales, de un supuesto desenlace trágico, de confesiones familiares que habrían revelado una verdad devastadora. Y ahí es justamente donde conviene frenar. No por cobardía, sino por responsabilidad. La velocidad con la que hoy se consume el sufrimiento ajeno es brutal. Basta con que una frase aparezca en un video, en una miniatura o en una publicación con tono urgente para que el público empiece a llenar los vacíos con su propia imaginación. Y cuando se trata de una figura como El Puma, esa reacción se multiplica, porque la gente no solo escucha la noticia, la proyecta sobre todos sus temores. Piensa en la edad, en el trasplante, en el infarto, en la distancia familiar. Y enseguida arma una narrativa cerrada, como si todo encajara en una tragedia inevitable. Pero la vida real no suele presentarse así de ordenada. La vida real está llena de zonas grises, de interpretaciones parciales, de frases sacadas de contexto, de dolores que no pueden resumirse sin deformarlos. Por eso hay que decir algo con toda claridad. Hasta donde se puede sostener con seriedad, no corresponde afirmar como hecho definitivo que exista una confesión concluyente que pruebe un final trágico en los términos espectaculares con los que muchos intentan vender esta historia. Lo que sí existe es un contexto emocional fuerte, una suma de elementos que vuelve verosímil la inquietud del público. Existe un hombre mayor con un historial médico serio. Existe una historia familiar atravesada por tensiones que han sido comentadas públicamente. Existe un pasado reciente que ha puesto la fragilidad sobre la mesa. Pero una cosa es reconocer ese contexto y otra es transformar la incertidumbre en sentencia. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque entre el miedo y la verdad hay una distancia enorme. Lo más peligroso de estos casos es que el rumor no necesita pruebas completas para hacer daño. Le basta con parecer posible. Le basta con apoyarse en fragmentos reales para construir una conclusión exagerada. Y así poco a poco el público deja de mirar a una persona compleja y empieza a ver un personaje atrapado dentro de una historia ya escrita por otros. Esa es una de las grandes crueldades de la fama. La vida íntima de alguien termina convertida en material narrativo para desconocidos que no tienen que cargar con las consecuencias. Mientras tanto, la dignidad de la persona se va erosionando en cada repetición, en cada comentario, en cada video, que sugiere más de lo que realmente puede demostrar. También hay algo más profundo detrás de esta fascinación colectiva. Cuando la gente escucha frases como esas, no solo busca información, busca una emoción fuerte, busca el golpe dramático, busca confirmar que incluso los grandes ídolos terminan siendo vulnerables. Y eso dice mucho más del público que del propio artista.
Nos cuesta aceptar la fragilidad cuando viene envuelta en prestigio, en fama, en leyenda. Por eso cada señal de debilidad en una figura histórica se vuelve un imán. Nos obliga a mirar una verdad que incomoda, que nadie escapa al deterioro, al cansancio, a las pérdidas, a las conversaciones pendientes. Y cuando esa verdad aparece, muchos prefieren consumirla como espectáculo antes que enfrentarla como reflejo. Sin embargo, si uno mira esta historia con un mínimo de sensibilidad, el centro no debería estar en el morbo, sino en lo que realmente representa. Lo verdaderamente duro aquí no es un titular brutal ni una frase recortada. Lo verdaderamente duro es pensar en lo que significa llegar a esta etapa de la vida, con el cuerpo marcado por pruebas extremas, con la memoria llena de décadas intensas y con vínculos que quizás siguen cargando peso emocional. Eso sí es serio. Eso sí merece ser pensado con cuidado, porque hay tragedias que no necesitan explosión para ser profundas. A veces la tragedia consiste en vivir con preguntas sin responder. A veces consiste en sentir que el tiempo corre más rápido que la posibilidad de sanar. A veces consiste en descubrir que el silencio, cuando dura demasiado, termina pareciendo una pared. Por eso este punto exige una decisión ética. O repetimos lo más estridente y participamos del ruido, o miramos la historia con la complejidad que merece. Y en el caso de José Luis Rodríguez, lo justo no es presentarlo como víctima de una novela cruel, ni como protagonista de un final ya decretado por las redes. Lo justo es reconocer lo que sí se sabe, respetar lo que no está confirmado. Y entender que una vida tan grande no puede reducirse a una frase de impacto, porque cuando se apagan los titulares y baja el ruido digital, lo que queda no es el escándalo. Lo que queda es un hombre con historia, con heridas, con legado y con una humanidad que vale mucho más que cualquier versión exagerada de su dolor. Y al final quizá esa sea la verdad más dura y más valiosa que deja esta historia. No que José Luis Rodríguez sea una leyenda marcada por rumores, ni que su nombre vuelva a encender titulares cada vez que aparece una frase oscura en Internet. Lo que realmente queda es algo mucho más profundo, la imagen de un hombre que lo tuvo casi todo ante los ojos del público y que aún así no pudo escapar de lo mismo que alcanza a cualquier ser humano. La fragilidad, el desgaste del tiempo, el peso de la memoria y la necesidad inmensa de afecto cuando la vida se vuelve más incierta. Durante décadas, el puma fue símbolo de fuerza, de elegancia, de dominio, de una seguridad que parecía intacta. Incluso cuando el mundo cambiaba a su alrededor. Para muchos fue voz, presencia, carácter, una figura que no solo cantaba, sino que imponía una forma de estar en la vida. Pero llega un momento en que el personaje ya no basta para sostener todo lo que duele. Llega un momento en que el brillo no alcanza para cubrir las cicatrices. Llega un momento en que la verdadera batalla no está en el escenario, sino en la intimidad, en el cuerpo, en la conciencia, en los vínculos que uno logró cuidar y en los que se fueron quedando atrás. Y cuando ese momento llega, la fama deja de ser refugio. Apenas se convierte en un eco lejano de lo que alguna vez fue suficiente. Por eso esta historia toca tanto. Porque no habla solo de una celebridad envejeciendo. Habla del instante en que la vida obliga a mirar de frente lo esencial. Habla de lo que pasa cuando ya no importa cuántos aplausos recibiste, sino quién te llama con cariño, quién se sienta contigo en silencio, quién te mira sin personajes, sin mito, sin expectativas, solo como ser humano. Habla también de esa lección incómoda que casi todos aprendemos tarde, que muchas veces las heridas más dolorosas no nacen del odio, sino de la distancia. No de la explosión, sino del tiempo.
no del escándalo, sino de las palabras que fueron quedando pendientes hasta volverse demasiado pesadas. Y si algo debería provocar, esta historia no es morbo sino conciencia. Conciencia de que detrás de cada ídolo hay un padre, un esposo, un hombre, alguien que también se equivoca, que también teme, que también puede sentirse solo, aunque millones lo reconozcan por la calle. Conciencia de que la salud cambia la forma en que uno mira el mundo. Conciencia de que las familias son mucho más complejas de lo que permiten los titulares. Y conciencia de que ningún rumor, por atractivo que parezca, debería tener más fuerza que la dignidad de una vida real. Porque el respeto empieza justamente ahí, en negarse a convertir el dolor ajeno en entretenimiento fácil. Tal vez por eso la imagen de José Luis Rodríguez hoy golpea tanto a la gente. No porque represente únicamente a una estrella de otra época, sino porque nos recuerda algo que casi nadie quiere mirar de frente. Que todos, incluso los más fuertes, incluso los más admirados, incluso los que parecían invulnerables, llegan un día al punto donde lo único verdaderamente importante ya no es triunfar, sino estar en paz. Estar acompañado. Haber dicho a tiempo lo que importaba. Haber perdonado o al menos haberlo intentado. Haber entendido que ninguna carrera, por inmensa que sea, reemplaza el calor humano cuando cae la noche y el cuerpo ya no responde como antes. Así que más allá del ruido, más allá del titular feroz, más allá de las interpretaciones, quizá lo más honesto sea mirar esta historia con humildad. No como un juicio contra José Luis Rodríguez, ni como una condena emocional de su familia, sino como una advertencia silenciosa para todos. El tiempo no avisa tanto como creemos. La distancia se vuelve costumbre más rápido de lo que imaginamos. Y hay abrazos que, si se postergan demasiado, terminan pesando más por ausencia que por recuerdo. Esa es la parte que de verdad estremece. Esa es la parte que no necesita exageración, porque cuando todo lo superficial se cae, lo único que queda es la pregunta que nadie puede esquivar. ¿Qué estamos haciendo hoy con la gente que todavía tenemos cerca? Si esta historia te dejó pensando, entonces ya hizo algo más importante que alimentar el ruido. Te obligó a mirar hacia adentro. Te obligó a recordar que la vida no se mide solo en éxitos, sino en vínculos. No en fama, sino en presencia. No en imagen, sino en verdad. Y quizá esa sea la lección final, que deja el puma en esta etapa de su vida, que incluso los gigantes necesitan ternura, que incluso los símbolos se cansan. Y que incluso una leyenda, cuando se apagan las luces, solo espera lo mismo que espera cualquier persona: un poco de paz, un poco de amor y la oportunidad de que no todo llegue demasiado tarde.